Bueno, permítanme hacer una pequeña pausa antes de llegar al campamento y retomaré la serie de Romanos después de nuestro campamento. La razón por la que hago eso es que los versículos que me restan del capítulo 8 son muy densos. Hay mucho allí y no quiero desconectar un poquito el hilo de Romanos 8, 28 al 30 y algo para romper esa idea. Entonces, bueno, por un par de semanas vamos a ir con mensajes temáticos y vamos a permitir que la palabra de Dios siga hablándonos. Hoy quiero referirme a Jesús como el siervo de siervos. Hoy quiero venir a este capítulo maravilloso que usted y yo conocemos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10. Oscar ha leído para nosotros la lectura completa. He pedido que la lectura de esta mañana sea la lectura completa para que usted y yo podamos tener una idea completa de lo que Jesús está diciendo en ese pasaje de Marcos 10. Yo voy a tomar la narración en 3 momentos y usted va a notar que cuando una narración es predicada o cuando un pasaje como el que vamos a enfrentar, que es una narración, podemos avanzar un poquito más, porque hay detalles que, aunque son importantes, no nos va a tomar mucho tiempo en atenderlo. No es una epístola. Usted se dará cuenta que en una epístola podemos detenernos en un solo verso, en 2 versos, en 3 versos, y hay demasiado para nosotros ahí. Pero eso es una narración. Marcos es el evangelio que es escrito con un enfoque. Los evangelios tienen diferentes enfoques. Mateo presenta a Jesús como rey. Lucas presenta a Jesús como el hombre perfecto. Juan va a presentar a Jesús como el Hijo de Dios para que todos puedan creer que Él es el Hijo de Dios. Pero Marcos se va a ocupar en presentar a Jesús como el siervo. Usted va a ver en el Evangelio de Marcos a un Jesús sirviendo, a un Jesús sanando enfermos, a un Jesús predicando. Ese es el Evangelio rápido. Si hubiese sido escrito en nuestros días y YouTube hubiera existido, Juan hubiera ido en una X, posiblemente Mateo y Lucas hubieran ido en 1.25, pero Marcos hubiera ido en 2X, hubiera ido rápido. Y eso es lo que tú ves en el Evangelio de Marcos. Hay una rapidez. Jesús termina de predicar en un lado y vas a encontrar expresiones como inmediatamente Jesús predicó en la siguiente aldea. Inmediatamente Jesús sanó a este hombre. Porque la idea de Marcos es como como una ráfaga de mensajes de sanidad, de liberación de endemoniados, de todo esto que nosotros vemos allí en el Evangelio de Marcos. Pero quiero centrarme en esta hora que el mayor acto de servicio que Jesús presentó para nosotros, su iglesia, el mayor acto de servicio que Jesús presentó para ti y para mí en vida, no es un milagro, no es una sanidad, no es un mensaje, no es una enseñanza, no es un prodigio. El mayor acto de servicio que Jesús hizo por ti y por mí en vida fue haber tomado una cruz de madero, haber cargado esa cruz hasta el monte Calvario, haber muerto por nosotros en la cruz, haber presentado este sacrificio sustitutivo, porque tú y yo merecíamos estar allí, y a la vez un sacrificio expiatorio, es decir, que nadie más podía propiciar o calmar la ira de Dios por el hombre, por causa de nuestros pecados. Solo que cuando Jesús habló de este gran pasaje al que vamos a llegar hoy, sus oyentes originales, los discípulos y la gente que lo escuchó, no sabía precisamente todo lo que tú y yo ahora sabemos por causa de que el Evangelio ha sido escrito para nosotros. Así que comencemos aquí. El destino final de su servicio sería presentado en el monte Calvario. El destino final de su servicio sería presentado en el monte Calvario. Esta es la meta a la que Jesús va a llegar en cada uno de los evangelios.
En cada uno de los evangelios, los evangelistas van a terminar con este gran evento de la cruz, Cristo ofreciendo su vida por ti y por mí en la cruz. Pero para Marcos, este es el momento clímax, o este es el clímax del servicio de Cristo por ti y por mí. En este pasaje que vamos a considerar esta mañana, Jesús va a decir nuevamente que le es necesario ir a Jerusalén y padecer allí por nosotros. Este fue el anuncio del profeta Isaías, refiriéndose al Mesías, por medio de lo que nosotros conocemos como los cantos del siervo. De Isaías 42 a Isaías 53, nosotros vamos a encontrar esta sección del profeta Isaías que contiene estos cantos del siervo. Hace un par de años, Jaciel predicó estos cantos para nosotros, pero simplemente quiero recordar lo que Isaías 57 nos dice. Isaías 57, el Señor Dios me ayuda, por eso no soy humillado. Por eso he puesto mi rostro como pedernal y sé que no seré avergonzado. Observen eso. En el canto, el siervo está reconociendo, Dios me ayuda. En el canto, el siervo está reconociendo, no seré humillado. Sin embargo, cuando el Hijo de Dios murió en la cruz, los judíos pensaron que Dios realmente había humillado o avergonzado a Jesús y que todo lo que él había proclamado en su mensaje, en su enseñanza, realmente era algo falso. Nosotros a veces medimos las cosas como los judíos lo hicieron en el día de Jesús. Esta es una de las causas por la que no entendemos o no llegamos a entender los propósitos de Dios para nuestra vida. A veces Dios tiene propósitos para nuestras vidas a los que nosotros no llegamos a entender, porque cuando vamos como en el 20%, cuando vamos en el 30%, nosotros mismos pensamos, de esta no me voy a levantar. Nos consideramos muertos, fritos, y es que el fin de la historia no lo pones tú, lo pone Dios. Imagínense una gran cantidad de judíos o incluso los discípulos cuando Jesús han muerto, dicen, ya nada quedó, vayamos a trabajar, vayamos a pescar. ¿Se acuerdan de Juan 21? Así los va a encontrar Jesús, pescando. Porque en la idea que ellos tenían no había nada más. El buen mensaje de Jesús había terminado, él ha muerto, y sin embargo lo que ese evento nos dice es, el punto final no lo pone el hombre, el punto final lo pone Dios. Hermanos, somos realmente desalentados en nuestra vida cristiana cuando no entendemos que el punto final no lo ponemos ninguno de nosotros, sino lo pone Dios. Y podemos cometer el mismo error que los judíos cometieron en el día de Jesús, diciendo, todo terminó, todo acabó, de esto no me puedo levantar. Pero yo quiero animarles esta mañana a reconocer que no podemos sino admirar el valor del siervo de Dios al seguir su camino hacia el Calvario. Debemos adorarlo mucho más por lo que Él hizo por nosotros cuando entiendes la altura de su servicio presentado en el altar de Dios. Y a la par, antes de leer el pasaje, debemos tratar de comprender el aturdimiento y el temor de sus seguidores, porque esta fue una experiencia difícil para ellos y de ninguna manera lo que habían planeado o lo que habían esperado acerca de Jesús. Ese es un buen recordatorio para nosotros, que cuando el hombre o su alma están aturdidas, no es un buen momento para decidir algo. El aturdimiento produce en nosotros que no vivamos en el Espíritu. El aturdimiento produce en nosotros que nosotros terminemos tomando decisiones en la carne porque no estamos en la condición más óptima de la vida. Eso es lo que nos recuerda un evento como estos.
Cada nuevo anuncio de la muerte de Jesús va a aumentar la perplejidad que los apóstoles tuvieron. Marcos, en el capítulo 8 y en el capítulo 9, nos muestra que Jesús ha anunciado que Él será entregado. Jesús les había dicho que iba a ocurrir, pero ahora Jesús va a poner la cereza en el pastel cuando les dice que esto va a ocurrir en Jerusalén. Es decir, para Jesús no hay vuelta de hoja, su tiempo de pasión se está acercando, lo va a comunicar a los discípulos, será en Jerusalén. Este tercer anuncio que está dando a los discípulos en el Evangelio de Marcos también incluyó la parte de que los gentiles tendrían parte en su juicio y tendrían parte en su muerte. Entonces vuelvo a decir lo que ya dije. Les dijo a sus discípulos la verdad, pero ellos no estaban en la condición de comprender la verdad. ¿Por qué no estaban en esa condición de comprender la verdad? Porque estaban aturdidos. El aturdimiento es una de las cosas que nuestra alma más provocan un rechazo a la palabra de Dios. Provocan una serie de decisiones de parte de nosotros que no van a ser las más correctas o las más adecuadas. Ahora acerquémonos al texto. Marcos 10, verso 35. Jacobo y Juan, los dos hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús diciendo: Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. Escuchen la pregunta de Jesús. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Les preguntó. Ellos dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús les dijo: ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo bebo o ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Le respondieron: podemos. Y Jesús les dijo: la copa que yo bebo, beberán y serán bautizados en el bautismo con que yo soy bautizado. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío al conocerlo, sino que es para quienes ha sido preparado. Al oír esto, los 10 comenzaron a indignarse contra Jacobo y Juan. Llamándolos junto a él, Jesús les dijo: ustedes saben que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. ¿De dónde está tomando Jesús esta última declaración? Del propio sistema político bajo el que están, de Roma. Así es como funcionaba en Roma. Así es como el sistema político bajo el que Jesús, sus discípulos y los palestinos vivían en aquel día. Roma se enseñoreaba de ellos a través del emperador, a través de gobernantes como Pilato, a través de soldados como los centuriones. Un centurión era un soldado que tenía bajo su dominio o bajo su autoridad a una centuria de soldados. Esa era la forma como Roma ejercía señorío sobre los judíos, a través del poder, a través de la autoridad que todo esto le generaba y que todo esto le daba. Y entonces Jesús va a decir a sus discípulos una de las verdades y de las virtudes cristianas que prevalecen al día de hoy acerca de cómo nosotros deberíamos servir. Y Jesús va a decir: sean esos siervos, no reyes, no gobernantes, no autoritarios. Lo que pasa muchas veces cuando leemos un pasaje como este es que nos pasa exactamente lo mismo que cuando subimos a un avión y nuevamente una aeromoza va a hacer su trabajo. Cuando subes a un avión y nuevamente esta chica o este caballero va a salir a hacer su trabajo, la mayoría de nosotros estamos pensando en la inmortalidad del cangrejo, mirando el cielo. Nadie pone atención, ¿te has dado cuenta de eso? La aeromoza se está desbaratando, se está ahí haciendo todo lo que tiene que hacer. Un día Dios me habló así claramente
Yo estaba en un avión, iba acompañado de alguien, estaba la aeromoza haciendo eso y yo y él no estábamos ni viendo a la aeromoza. Y entonces esta persona me dice, lamento decirte que esto es lo mismo que pasa cada domingo en tu iglesia y en mi iglesia, porque él también era un pastor. Somos como las aeromosas, nos subimos al púlpito, hacemos nuestro mejor trabajo, nuestra mejor labor, y si bien nos va, alguien nos va a escuchar, pero en la mayoría de los casos vamos a estar igual que la aeromoza, ¿no? En ese momento la aeromoza tomó mi atención. Yo era el más atento a mi aeromoza. Yo recordé claramente que a veces somos juzgados de la manera como tratamos a la gente. Entonces dije, vale más que ponga atención. Cuando llegas a un pasaje como estos, puedes cometer el error de decir, ahí no hay mucho para mí. Entonces voy a pasar rápido a la siguiente hoja. Voy a ver un milagro de Jesús o voy a ver lo que Jesús me quiere decir en la siguiente hora, en la siguiente hoja. Así que corremos el riesgo de no escuchar lo que Jesús tiene para nosotros aquí, porque ya lo hemos escuchado muchas veces. El problema con ese pensamiento es que si hubiese alguna falla en un avión, imagínate esto, la aeromoza ha hecho su trabajo, en medio de su trabajo ha dicho, y a los caballeros que vienen en las salidas de emergencia, presten atención, y tú estás pensando en la inmortalidad del cangrejo, pero resulta que tú vienes en una puerta de emergencia. Y si hubiere una falla en el avión unos minutos más tarde, ¿quién crees que va a ser el responsable de no saber cómo abrir la puerta? Tú, yo. ¿Por qué? Porque no prestamos atención. O porque la puerta está detrás de nosotros y ni siquiera sabíamos que la puerta estaba detrás de nosotros. No sé si esto es común para ti, no sé si lo sabes, pero debajo del asiento de un avión está el chaleco salvavidas, o ahí debería de estar. Bueno, a mí nunca me había pasado hasta que un día yo estaba haciendo la fila y tardaba la entrada, tardaba la entrada, tardaba la entrada. Finalmente supe por qué la gente no estaba entrando. Una dama, cuando llegó y se sentó en su asiento, lo primero que hizo fue meter las manos abajo y checar si había un chaleco debajo de su asiento. Y se dio cuenta que no lo había. Y a partir de ahí, cuando ella comenzó a decir, no tengo un chaleco salvavidas, no tengo, todo mundo está revisando el asiento porque quiere saber si se puede sentir seguro o no. No prestamos atención. Nos hemos acostumbrado a que la solución para todo en este mundo es avanza. Nos hemos acostumbrado a que este mundo te dice, hazlo, solo hazlo, avanza, no te detengas. Pero la solución en este pasaje no es avanza, no te detengas. La solución que este pasaje nos va a presentar esta mañana es ve atrás. Ve atrás. Sigue a Jesús. Él es el Señor, nosotros somos sus siervos. Por eso es que el pasaje va a concluir en esta realidad presentada por el sistema político. No se nos llama a servir desde la posición de un trono o de un reino, se nos llama a servir desde la actitud de un siervo. Entonces, ¿quiénes son estos siervos? Los siervos del Señor vamos detrás. Vamos detrás. ¿Por qué? Porque le seguimos a Él. Esto nos recuerda la gran diferencia que hay, escúchalo bien, la gran diferencia que hay entre construir castillos y edificar el reino de Dios. Hay una gran diferencia entre que tú y yo construyamos castillos o edifiquemos el reino de Dios. El constructor de castillo es aquel que está enfocado en sí mismo, centrado en sí mismo, quiere la gloria de los hombres, quiere el aplauso de los hombres, quiere la reputación, quiere el prestigio, quiere los likes que las redes sociales les da. Quiere ser un youtuber famoso. ¿Lo ven? ¿Para qué? No lo sé. Versus edificar el reino de Dios.
En otras palabras, simple y sencillamente seguir al Maestro, seguir al Señor, y mientras servimos al Señor, proclamamos su reino, proclamamos su gloria, dejamos que Él haga lo que Él quiera hacer. Pero la petición que Juan y Jacobo están haciendo en este pasaje, queremos sentarnos a tu derecha o queremos y a la izquierda, uno y uno, revela en un sentido lo opuesto al mensaje del Maestro. Mientras que el Maestro está diciendo, quiero que sean siervos, la petición de Jacobo y Juan está diciendo, queremos ser reconocidos, queremos tronos, queremos ser señores, no siervos. Bueno, y es que realmente usted va a observar en el pasaje, no fueron los únicos que lo pensaron. Dice que cuando los 10 supieron la petición que ellos habían hecho a Jesús, se molestaron, se indignaron. ¿Por qué se indignaron? Porque ellos no se animaron a hacer la petición antes que ellos. Y eso revela el corazón de estos seguidores inexpertos, inapropiados, carnales, inadecuados, que estaban siguiendo al Señor. Como puede esta mañana revelar tu corazón y mi propio corazón delante del Señor. Puede mostrarnos que alguna anomalía está en nuestro corazón de tal manera que estamos pidiendo cosas similares. Hermanos, observen el contexto del pasaje. El Señor está anunciando su muerte bendita. Él va a subir a Jerusalén para morir con nosotros como pecadores. Y pareciera que Juan y Jacobo escogen el mejor o el peor momento para hacer una petición tan absurda, tan ridícula, tan carnal, tan llena del hombre y tan vacía de Dios. No era el momento. El Evangelio de Mateo nos dice que fue su madre la que hizo esta petición. Eso no contradice la Biblia, simple y sencillamente son enfoques diferentes. Posiblemente la madre propulsó, de acuerdo a Marcos, que la petición se hiciera. Inició o puso el deseo en la vida de sus hijos, no lo sabemos. Estos hombres parecían estar ciegos al significado de la cruz. En realidad, la madre de Juan y de Jacobo estaba reclamando algo que Jesús había prometido. Jesús les había prometido a los 12 apóstoles que se sentarían en 12 tronos, sí, se lo había prometido. Eso sería en su reino final. Eso tendría que esperar la segunda venida del Señor. Así que los apóstoles por lo menos tenían una promesa clara. Vamos a reinar con Él. Hay 12 tronos para nosotros. Esto ya era una promesa para ellos. El tiempo del cumplimiento de esa promesa ellos no la sabían. Pero ahora Jacobo y Juan están diciendo aquí al Señor, queremos que esta promesa se cumpla y queremos que esta promesa se cumpla ya para nosotros. ¿Qué está mal con eso? ¿Qué está mal con decirle al Señor, cumple tu palabra que tú has dicho sobre nosotros? Bueno, tenemos que observar que la petición familiar en este pasaje se dio en una forma egoísta. La petición, ya sea que la madre o que los hijos hicieron o que unidos llegaron a esta conclusión, se dio de una manera egoísta. El egoísmo carcome nuestros huesos, carcome nuestras vidas, de tal forma que lo que el egoísmo hace es que nos lleva a pedir cosas inadecuadas delante del Señor. Y en la sabiduría de Santiago capítulo 4 nosotros reconocemos, Dios no contesta oraciones egoístas. Si esta era una oración en forma de expresión, que cuando tu reino venga nos sentemos a tu derecha y a tu izquierda, entonces la conclusión a la que quiero llegar es que esa era una petición egoísta de parte de Jacobo y de parte de Juan. Ahora déjame observar algo. Si el Señor contestase una oración egoísta que nosotros hubiéramos hecho, nuevamente, la sabiduría de la Biblia nos dice que Dios pudiera contestar una oración egoísta nada más para disciplinarnos o para enseñarnos cómo orar de acuerdo a su voluntad. Y eso sería algo peligroso para nosotros, ¿no te parece?
¿No te parece que sería peligroso que yo no reconozco que mi oración está siendo egoísta y que Dios dice, bueno, vamos a contestar esta oración y la forma en la que voy a responder o voy a contestar esta oración va a ser en una forma de disciplina para mi hijo? Entonces necesitamos cuidar nuestra oración, que no se presente en forma egoísta. Y luego observen cómo Jesús va a comparar su sufrimiento y su muerte a la acción de beber una copa y a la experiencia del bautismo. Claramente aquí es un lenguaje metafórico. El Señor está hablando de beber una copa y está hablando de ser bautizados. Eso habla del sufrimiento que lo llevaría a la cruz. Eso habla de la muerte que Él enfrentaría en el Calvario. Esa sería una experiencia devastadora. Y sin embargo, Jacobo y Juan dijeron que podían atravesarla con Jesús. Ellos ni siquiera se daban cuenta de lo que estaban diciendo y posiblemente no se dieron cuenta de lo que estaban diciendo hasta años posteriores, cuando en efecto tendrían esa porción del bautismo y de la copa que Jesús había bebido en el Calvario. Jacobo sería un hombre que pasaría por muerte. Juan sufriría gran persecución. Obsérvalo claramente. Hechos 12 nos recuerda de la muerte de Jacobo como el primero de los discípulos en morir como mártir. Y Juan, aunque fue el último de los discípulos en morir, sufrió grandes persecuciones. Entre los castigos que Juan experimentó fue, históricamente se dice que fue pasado por aceite hirviendo, y Dios no quiso que el aceite y las quemaduras fueran la manera como él fue al cielo. Juan pasó exiliado en la isla de Patmos una cantidad de tiempo. Desde ahí escribe o recibe la revelación de Apocalipsis, y Dios no quiso que muriera exiliado en la isla de Patmos. Los últimos años de Juan, él fue miembro de la iglesia de Éfeso, una iglesia tan bendecida por el ministerio de Pablo, de Timoteo, de Priscila y Aquila, de Juan ya como un anciano. Pero no podemos decir que él no sufrió como el resto de los discípulos, porque realmente su vida fue prolongada y él tuvo que pasar por alguna serie de deterioro físico, mental. No lo sabemos, pero murió siendo un anciano. ¿Qué es lo que vemos en esta petición de Jacobo y Juan? Vemos la motivación cuando la sabiduría terrenal nos domina. Ellos no estaban dominados por sabiduría celestial. Jacobo y Juan incitaron la ira de los otros discípulos y produjeron división en el grupo. Esto es lo que el aturdimiento del alma puede provocar, división en un grupo. ¿Por qué lo puede provocar? Por la misma razón que lo va a hacer en este pasaje. Cuando somos aturdidos, la sabiduría terrenal nos acompaña. Entonces vamos a incitar la ira de otros discípulos y vamos a producir una fractura o una división como la que este pasaje nos presenta aquí. Sin duda los otros 10 discípulos se enojaron cuando ellos supieron de la petición que habían hecho a Jesús, y posiblemente se enojaron porque se les adelantaron o porque posiblemente no lo pensaron más rápido que Pedro y que Juan. O a lo mejor Salomé tenía una mente brillante que iba 2 pasos adelante e incitó a sus hijos para decir, mijitos, es ahora o nunca, aquí es cuando hay que pedir a Jesús estos lugares de autoridad. Observen algo, Jacobo y Juan buscaban los lugares de privilegio en el reino de Dios. Jacobo y Juan buscaban lugares de privilegio en el reino de Dios. Y claramente el pasaje nos indica cómo Jesús se va a oponer a esto.
¿cómo Jesús se va a oponer a esto? Hermanos, en el reino de Dios es una equivocación buscar los lugares de privilegio. Es una equivocación, es un pecado buscar los lugares de influencia o los lugares de liderazgo. Regularmente, normalmente pasa al revés. El que no anda buscando nada es llamado por Dios. El que no anda promoviéndose, el que no anda por allí diciendo que él está listo para hacer esto, regularmente es el que Dios llama. ¿Por qué? Porque es antinaturaleza. Voy a decir algo que cabe aquí, lo he dicho otras veces, pero lo voy a decir aquí. Tengo una situación contraria en mi corazón cada vez que un pastor me dice que quiere venir a predicar en esta iglesia, porque esa no es la manera. O sea, nadie deberíamos promovernos para estar en un lugar. Esa no es la forma, esa no es la credencial que uno tira por delante. Porque eso es buscar un lugar que nadie te está dando. Cada vez que usted ve aquí predicando a una persona que no soy yo o que no son los maestros que nos acompañan en el ministerio de la palabra en este lugar, esa es una persona que nunca dijo, quiero estar con ustedes, quiero predicar con nosotros. Lo escuchamos predicar, sabemos de su ministerio, lo invitamos y hermanos, es completamente al revés. Esta gente te dice, pastor, gracias por el honor concedido a mí de poder compartir con ustedes. ¿De qué manera puedo servirte? ¿De qué manera puedo enseñar mejor a tu congregación? Es completamente al revés. ¿Lo ves? Porque esa es la naturaleza del reino. La naturaleza del reino es siervos, no señores. Queremos que la gloria de Dios sea proclamada, pero necesitamos entonces analizar lo que está pasando en este pasaje. Porque cuando se busca el lugar del privilegio, queremos el brillo sin pasar por la sombra del sufrimiento. Cuando se busca lugares de privilegio, queremos repartir el brillo de mi gloria y esa no es una tarea que se nos demanda. Queremos el modelo de este mundo para enseñorearnos, pero no el modelo de Cristo. Y es que la obra de Cristo conlleva un poder delegado por Dios. En otras palabras, ninguno de nosotros, como siervos del Señor, ninguno, usted y yo, o yo y usted, como lo quiera ver, ninguno de nosotros servimos al Señor porque lo merezcamos. Ninguno. No lo merecemos, hermano. Y sin embargo, el Señor nos usa o quiere usarnos. Aún a aquellos que el Señor nos ha convocado a la obra del ministerio de la palabra, tenemos una autoridad delegada por Dios. Mira cómo Pablo lo va a decir en 2 Corintios 10:8. Porque aunque yo me gloríe más todavía respecto de nuestra autoridad que el Señor nos dio para edificación y no para la destrucción de ustedes, dice Pablo, no me avergonzaré. ¿Para qué Dios le había dado autoridad apostólica a Pablo? ¿Para qué Dios le había dado autoridad de pastor en la iglesia de Corinto o de cualquier otra iglesia donde él funcionó como un pastor al momento de plantar y después cuando dejó esa congregación para que otros hombres la pastorearan? Bueno, Dios le había dado una autoridad delegada para edificar, no para destruir. Y por eso dice Pablo, no me avergonzaré. Esa palabra no avergonzaré incluye que él había entendido a cabalidad lo que era edificar a los santos en cada congregación. Entonces esto debe de causar una seguridad para nosotros. Dios no nos llama a servirlo en base a nuestro perfil, sino a pesar de nuestro perfil. Dios no nos llama a servirlo por lo que has estudiado, por lo que has alcanzado, por tu madurez o por tu inmadurez. Dios nos llama
a servirlo a pesar de todo esto. Estaba escuchando a un predicador hace 2 noches. Él estaba cerrando una conferencia pastoral y estaba hablando del trabajo de un pastor al predicar las escrituras y cómo la propia escritura valida o confirma lo que ese pastor está haciendo en su iglesia. Y entonces él contó su propio testimonio, no era ajeno para mí, pero ahora entendí su ministerio mucho mejor, ¿no? Él era un adolescente de 15 años cuando su padre murió. Su padre era el pastor de una iglesia y esa iglesia estuvo por 1 año completo sin pastor. Un buen día toda la congregación viene y toca la puerta de este predicador donde estaban sus hermanos y su madre. Vienen y tocan la puerta y le dicen, hemos orado, hemos tomado una decisión, y él sale a la puerta y dice, sí, voy a hablarle a mi mamá, porque él pensaba que era una decisión que tenía que ver con su mamá. Y entonces 2, 3 hombres de la congregación le dicen, no, es una decisión que tiene que ver contigo. Dios ha confirmado a nosotros que tú vas a ser nuestro pastor. Dice ese hombre afroamericano, sí, pero yo tenía 16 años, dice. Y yo pensé, en serio, dice, yo pensé que estaban bromeando. Y dice, yo empecé a reírme. No, no era una broma, era la verdad. Dice, así que el domingo siguiente yo estaba en mi servicio de ordenación. Había un pastor veterano viniendo a predicar en mi servicio de ordenación y él pasó toda 1 hora, dice, yo lo entendí hasta el final, él pasó toda 1 hora hablando de la autoridad de las escrituras. La gente, dice, realmente estaba confundida porque este era un servicio de ordenación pastoral, no era un servicio para hablar de la Biblia, pero él estuvo hablando de la Biblia, la Biblia, la Biblia, la Biblia, la Biblia. Finalmente, dice, él me ordenó con las siguientes palabras, ¿tú crees la Biblia? A lo cual yo contesté, sí. Después le dijo a la congregación, ¿ustedes creen la Biblia? Sí. Ok, dice. Si este muchacho se mantiene predicando las escrituras para ustedes el resto de la vida, entonces todo va a estar bien. Entonces dice, yo tomé las palabras de aquel predicador veterano en mi vida, las hice mías, abracé la idea de que lo que sostiene a un ministro simple y sencillamente es la declaración o la confianza que tienen las escrituras para comunicar un mensaje, dice. Y he tratado de sostenerme en ese concepto de la palabra de Dios a lo largo de mi vida. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Esa es la manera como un pastor entiende que pudiera destruir con sus palabras, pero que realmente el trabajo más difícil que un pastor va a hacer no es destruir. Hermanos, escucha bien lo que voy a decir, porque es algo serio. Un pastor puede tardar 5 años en proclamar una verdad desde las escrituras. Y la gente medio lo va entendiendo, medio lo va entendiendo, medio lo va entendiendo. Y luego puede venir un predicador itinerante y en un domingo tirar a la basura todo el trabajo de 5 años que le ha costado un pastor. Esa es la manera como Pablo está hablando de edificar y de destruir. Entonces, como siervos de Dios, tenemos que entender, nuestro llamado no es destruir a nadie. Nuestro llamado es edificar. Servimos mejor edificando. No nos equivoquemos. Trabajamos o entramos en los labores de Dios para edificar, no para destruir, hermanos. Servir al Señor realmente es un regalo de su gracia divina. Esto pertenece a Dios y entonces debe ser utilizado solo para su gloria. No podemos servir con una actitud de elevar nuestro perfil, de vernos más santos, de vernos más espirituales, de vernos más cristianos. No, debemos usar el regalo de la gracia de Dios, no para nuestro placer, sino para el placer de Dios. Y eso es algo glorioso. No nos desenfoquemos, no nos desenfoquemos de servir adecuada y correctamente al Señor. Quien realmente está ocupado en servir al Señor no va por este mundo recogiendo piedras para lanzarlas a otros, porque simplemente no tiene tiempo que perder para recoger piedras. Sigue edificando, sigue edificando.
Sigue edificando, edifica aquí, edifica allá, edifica por allá, porque eso es lo que Dios está demandando para nosotros en este pasaje. Usar el poder de Dios para nuestro placer realmente es un acto de robo al Señor. Usar esta gran encomienda de la gracia de Dios simplemente para comunicarle a las demás personas, yo estoy bien y todos los demás están mal, es cerrar lo que este pasaje nos está diciendo. Es hacer lo mismo que Jacobo y Santiago, y Juan, es querer un lugar que el Señor no nos dio, porque no somos reyes, simplemente somos siervos que debemos amar y debemos seguir al Señor. Querido hermano, creo que muchos en nuestros días pueden identificarse con estos dos discípulos y podemos cometer el error de seguir estos ejemplos malos en vez de seguir a Jesús como el modelo que debemos seguir. Podemos admirar la gloria y la autoridad de los gobernantes romanos, hombres a quienes les encantaba el prestigio y les encantaba la autoridad. La petición de Jacobo y Juan de tener los mejores asientos de la casa del reino revela varias cosas. Revela su incomprensión superficial de lo que es seguir a Jesús, en otras palabras, de lo que es ser un discípulo. Revela su opinión elevada de su propia importancia, algo a lo que son especialmente susceptibles los que estamos llamados a liderear. Eso es una realidad. Tercero, puede revelar su equivocación sobre cómo Dios mide la grandeza. Hermanos, la forma como Dios mide lo que es grande es muy diferente a la forma como nosotros medimos lo que es grande. Escucha lo que este comentarista bíblico dice, Daniel Akin. Ser un siervo va en contra de nuestras inclinaciones humanas. A menudo va en contra de la opinión que tenemos de nosotros mismos. Sabemos quiénes somos, lo que hemos hecho y lo que merecemos. Ser un siervo según el modelo de Jesús es una habilitación divina, no una inclinación humana. Voy a volver a decir esto último porque creo que rescata muy bien todo lo que hemos dicho. Ser un siervo según el modelo de Jesús es una habilitación divina. Es decir, tienes que ser habilitado por Dios, no una inclinación humana. Dios es quien nos habilita. Ahora, aun cuando no hay nada malo en aspirar a la grandeza, debemos tener cuidado respecto a cómo definimos la grandeza y por qué nuestro corazón quisiera la grandeza. Lamentablemente, Santiago y Juan no ven que el camino hacia la gloria es siempre el camino del sufrimiento. El camino a la gloria es siempre el camino del sufrimiento. Antes de la corona hay una copa de sufrimiento que beber. Antes de las bendiciones que fluyen, hay un bautismo que abruma y que ahoga nuestras almas. No podemos desconectar lo uno de lo otro. Y Jesús lo estaba diciendo con claridad para los discípulos, solo que ellos no lograron entenderlo en su cabalidad. Verso 43. Pero entre ustedes no es así, sino que cualquiera de ustedes que desee llegar a ser grande, será su servidor. Y cualquiera de ustedes que desee ser el primero, será siervo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Observen cómo Jesús va a definir su servicio, no dominado por Roma, no dominado por un sistema político que presenta a los gobernantes como la máxima figura o a los líderes empresariales o al clásico hombre que tiene poder dentro de una sociedad. No, Jesús va a representar el servicio al estilo celestial, al estilo del reino de Dios.
vine o vino para ser servido. O no vine para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Dónde sucede eso? En el Calvario. ¿Dónde Jesús está rescatando a los muchos? En el Calvario. Hay 3 características del siervo que yo quisiera mencionar en este momento. Número 1, nuestra identidad. Nuestra identidad es que pertenecemos al amo. Allí está nuestra identidad. Le pertenecemos al Señor, a nadie más. La razón por la que pertenecemos a Cristo es que Él se hizo la víctima en nuestro lugar. Nuestro Señor tomó nuestro lugar de esclavos para otorgarnos salvación y por eso es que nuestra identidad debe venir de Él, no de nadie más. Tu identidad debe venir del Señor, no de esta iglesia, no de mi pastorado, no del pastorado de nadie más, no del evangelista que te ganó, no de la hermana Juanita que oró por ti. No, tu identidad debe estar asegurada y anclada en el amo. Quien nos compró a precio de sangre es Cristo. Le pertenecemos a Él y nosotros debemos de estar seguros que nosotros somos de Él. ¿Cómo lo hacemos? Rindiendo nuestras vidas, humillándonos ante Él, diciendo, sí, Señor, soy tu esclavo y eso está bien para mí. Esta es nuestra identidad, servidumbre, esclavitud delante del Señor. En el patrón bíblico de Dios, las personas a las que Dios promueve o a las que Dios usa, si esa palabra promover te es antagónica ante el mensaje, pero regularmente a las personas que Dios va a usar, entendieron esto. Vinieron humildes, vinieron rendidos delante del Señor. Esto fue cierto en el caso de José en Egipto. Esto fue cierto en el caso de Moisés, en el caso de Josué, de David, de Timoteo. Pero el máximo ejemplo es Jesús, Filipenses 2, el cual se humilló a lo sumo, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y observen esa doble forma como Pablo presenta, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, ¿sí? Porque hay que entender que la muerte de cruz era la forma más deshonrosa en la que un criminal iba a morir. Entonces, cuando Pablo está escribiendo este cántico glorioso para nosotros, está inspirado por la pluma por la obra del Espíritu Santo en su mano y la tinta está corriendo. Él dice, bueno, no solamente en la muerte, sino muerte de cruz. Este es el ejemplo de Jesús. Pero también cuando nosotros mostramos que le pertenecemos al amo, podemos reconocer que al menos que sepamos cómo obedecer órdenes, no tenemos derecho de darlas. Antes que una persona ejerce autoridad, debe saber lo que quiere decir estar bajo la autoridad. Nosotros tenemos que asegurarnos como siervos que estamos bajo la autoridad del amo y el amo es Cristo. O lo voy a decir en palabras de Pablo en otra carta. Somos el cuerpo de Cristo y aquí no hay confusión. La cabeza es Cristo. Él es el amo, Él es el dueño, Él es el Señor. Entonces, si Jesucristo siguió este modelo al realizar su gran obra de redención, entonces es seguro que no hay otro modelo que nosotros podemos seguir. Él se humilló, Él se sometió, Él se rindió ante el Padre y por eso es que en nuestro servicio estamos llamados a hacer lo mismo. Número 2, nuestro trabajo es que le representamos. Representamos al amo. Representamos al amo. No somos la última Coca-Cola en el desierto. No somos la estrella. No. Somos realmente simplemente representantes del amo. El soberano del universo se volvió un esclavo. Y por ello ahora somos enviados como sus representantes para servirnos unos a otros.
somos sus representantes. Cuando tú no sabes que alguien es una estrella, tú ni lo pelas. Cuando tú no sabes que alguien es importante, no tiene mayor connotación para ti. Yo estaba en el aeropuerto de la Ciudad de México y casi era la madrugada, iba a volar de madrugada y yo estaba ahí y nunca había estado en el aeropuerto tan solo, que el aeropuerto estuviera tan solo. Mi vuelo era a las 2 de la mañana, así que yo tomo mi maleta, me comienzo a caminar hacia la sala para entrar y en eso entra un grupo de muchachitos, sácame de la confusión, coreanos, chinos, japoneses, no sé qué eran. Y entonces aquello que estaba tan tranquilo y tan calmado comienza a ser un escándalo. Venía la prensa corriendo detrás de ello, había estas chicas de 13, 14 años desesperadas al borde de la locura. Yo paso a un lado de ellos y yo ni sé quiénes son. Despeinados, mal vestidos. Yo digo, qué raro que le estén haciendo tanta fiesta. Entonces llego a donde tengo que presentar mi boleto y todo, identificarme, y todas están desesperadas porque van a pasar por allí. Todas las chicas que trabajan ahí en las cámaras y en los rayos por donde pasan tus maletas están, ya vienen, ya vienen. Yo digo, ¿quiénes son? Hasta que por allá, ya cerca del avión, alguien me dijo, oiga, señor, ¿no le tocó ver? Y me da el nombre, estas 3 letras. Y yo les digo, no sé de quién me hablas. Cuando tú no sabes que alguien es una estrella, no tienen relevancia para ti. ¿Sí lo ves? Y aquí es lo que estamos realmente entendiendo. El relevante es Cristo. El poderoso es el Señor. El siervo puede variar, la careta puede variar, el vestuario puede variar, el embalaje puede variar, pero nosotros tenemos que asegurarnos de algo. Estamos representando al amo. Número 3, nuestra confianza. Nuestra confianza es que dependemos del amo. Cuando un sirviente reconoce el gobierno de Dios, reconoce el señorío de Cristo sobre sus vidas, esa es la condición que el pasaje nos brinda, por el cual Jacobo y Juan iban a poder pasar por pruebas y sus sufrimientos, porque el maestro realmente era su sustentador. Ellos iban a tener que aprender en los próximos años y en las próximas décadas a depender completamente de su amo. ¿Puedes imaginarte cómo las palabras de Jesús revoloteaban sobre Jacobo cuando él sabía que su martirio era inminente? ¿Puedes imaginarte cómo las palabras de Jesús estaban en la mente, en el corazón, en el alma de Juan mientras estaba en un caso con aceite hirviendo, o cuando estaba en Patmos escribiendo el Apocalipsis? Todo esto revoloteando sobre ellos. Sí van a beber de la copa que yo voy a beber y sí van a ser bautizados. Pero ese era el momento en el que ellos como amos, como siervos podían decir, queremos depender totalmente del amo. Observen que el verso 45 realmente es un desafío de seguir a Cristo en el servicio y en el sacrificio. Como siervos del Señor, nosotros debemos de seguir a Cristo en el servicio y también estar dispuestos al sacrificio. Verso 46. Entonces llegaron a Jericó, y cuando él salía de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, sentado. Cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Y llamaron al ciego, diciéndole, anímate, levántate, que te llama. Arrojando su manto,
se levantó de un salto y fue a Jesús. Tenemos que entender que seguramente fue ayudado por otros para llegar hasta donde Jesús estaba. El hombre es un ciego. Tuvo que ser ayudado por alguien más. Y dirigiéndose a él, Jesús le preguntó, ¿qué deseas que haga por ti? Y el ciego respondió, Raboni. Que recobre la vista. ¿Observan eso? Este era el mejor momento para pedir a Jesús cosas, ¿no? Pero ¿cuál era la necesidad de Bartimeo? Vista. No, no era el momento para pedir un carro, no era el momento para pedir ser el ciego más conocido de Palestina, no era el momento para pedir el empleo del año, no era el momento para pedir que fuese el emperador de Roma, no. La realidad es que Bartimeo tenía una gran necesidad en su vida y era ver. Y por eso cuando Jesús le pregunta, ¿qué quieres? ¿Qué deseas que yo haga por ti? Entonces Bartimeo dice que recobre la vista, maestro. Vean el cierre, vean el clímax del pasaje. Vete, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Al instante el ciego recobró la vista. Y vean esa parte final. Y lo seguía por el camino. Esa no fue la orden de Jesús. ¿Cuál fue la orden de Jesús? Vete. Ya estás sano, ya ves. Vete. La biografía de Fanny Crosby es maravillosa. Fanny Crosby es esta hipnóloga de la iglesia cristiana. Era ciega cuando era niña. No me voy a atrever a decir la cantidad de himnos que escribió porque la perdí de mi mente, pero escribió centenares de himnos. En un tiempo donde los himnarios que había, no era posible que una sola persona llenara las hojas de himnarios, así que Fanny Crosby escribió a título como de una decena de personas. Finalmente en su biografía se supo que todos estos himnos eran de Fanny Crosby. En medio de esa biografía se relata de ella y dice que tenía algún par de amigos que cuando la visitaban oraban por ella y decían, Señor, regrésales la vista. Y ella decía, no me la regreses. Cuando alguien le hace la pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué tú tienes esta oposición a que alguien ore para que te regrese la vista? Y su respuesta es maravillosa. Ella dice, quiero llegar al cielo y que lo primero que mis ojos vean sea Cristo. No me interesa ver nada más. Estoy bien, soy feliz. Pero quiero que cuando el gran milagro del Maestro sea una realidad para mí, lo primero que esté frente a mí sea Cristo. Para Bartimeo el día llegó y el Maestro le dijo, vete de aquí. Sin embargo, el relato dice, y lo seguía por el camino. ¿Puedes entender lo que está pasando aquí? Los mendigos que oyeron a Jesús de Nazaret, el sanador, que pasaban por allí, y ellos hicieron lo mejor para que el sanador de moda pudiera acercarse a ellos y sanarlos y así poder recibir la ayuda misericordiosa de Jesús de Nazaret. Al principio el relato nos dice que la multitud trató de silenciarlos, pero cuando Jesús se detuvo y mandó llamarlos, la multitud los alentó. La gente desesperada no permite que la multitud les impida llegar a Jesús. Observen esto, porque en ese pasaje lo que tenemos es un contraste.
Por un lado, Jacobo y Juan pidiendo tronos, pidiendo prestigio, pidiendo gloria, pidiendo reputación, pidiendo ser los supervisores de una denominación, los líderes espirituales del resto de sus discípulos. Yo no sé lo que puedes imaginarte que ellos están pidiendo. Pero por otro lado tenemos a un ciego llamado Bartimeo, y Bartimeo aquí es un buen ejemplo de servicio. ¿Qué hizo Bartimeo? Bartimeo tiró todo, tan solo por seguir a Jesús. Tiró todo por seguir a Jesús. Bartimeo echó a un lado su manto para que no lo estorbara, corrió al maestro y sin duda los peregrinos o los discípulos debieron haberle ayudado a llegar hasta donde estaba el maestro. Observen que en esta narración hay una pregunta que se va a repetir por segunda vez. Observen la pregunta. ¿Qué deseas que haga por ti? Esta es la misma pregunta que Jesús le hizo a Jacobo y a Juan cuando el relato comienza. ¿Qué desean que haga por ustedes? ¿Qué comunica esa pregunta? Esa pregunta comunica servicio. Esa pregunta comunica la disponibilidad del Hijo de Dios para servir a los deseos egoístas de Juan y de Jacobo, presentados egoístamente por Juan y por Jacobo, o para servir al ciego Bartimeo. Esta parece ser una pregunta extraña a un ciego, ¿no? ¿Qué quieres que haga por ti? Pero Jesús quería dar al hombre la oportunidad de expresarse y de dar evidencia de su fe. Eso es algo maravilloso. Lo que Bartimeo hizo fue dar evidencia de la fe que él tenía en Jesús. Dame la vista. Él no está diciendo, Señor, ora por mí para que por lo menos vea sombras. Él no está diciendo, Señor, ora por mí para que un poco de colirio celestial llegue a mis ojos y yo pueda medio ver. Vean la fe de Bartimeo. Dame la vista. Yo no sé si alguna vez uno de tus hijos te ha pedido algo que tú no puedes dar o que sí puedes dar. Si no lo puedes dar, porque posiblemente su petición es egoísta, pero ese sentimiento puede ser agonizante en la vida de un padre. La pregunta aquí es, ¿Jesús podía darle la vista? La respuesta rápida es sí, no batalle. Pero lo que la declaración de Bartimeo trae a este pasaje es su fe. Esto es lo que él creía en realidad que Jesús podía hacer para él. Y vean la forma como Bartimeo llama a Jesús maestro. Usa el término raboni, que traducido es maestro. En todos los evangelios, la única persona, aparte de Bartimeo, que lo llama maestro fue María. Cuando Bartimeo lo llama el hijo de David, utiliza el título profético mesiánico, pero llamarlo maestro habla de su expresión de fe personal. Y es que, hermanos, podemos tener un entendimiento genérico de quién es Jesús. Nosotros todos hemos pecado afirmando cosas de Jesús que son muy diferentes a nuestra fe personal. Bartimeo lo que está expresando a través del título maestro es su fe personal en Jesús. Cuando Mateo explica este milagro, nos dice que Jesús fue movido a compasión, tocó los ojos e inmediatamente los ojos de Bartimeo quedaron sanos. Por gratitud a Jesús, los hombres se unieron a la muchedumbre de peregrinos y emprendieron camino a Jerusalén siguiendo a Jesús. Ahora vean el corazón de un siervo, vean el corazón de Bartimeo. Bartimeo no sabe a dónde se dirige, pero sabe quién va al frente del camino.
Eso es algo glorioso. Bartimeo no sabe a dónde va. Jesús sabe a dónde va. Jacob y Juan sabe a dónde va Jesús. Les ha dicho que va a ir a Jerusalén. Jesús va caminando. ¿Qué te muestra esto de Bartimeo? Te muestra que aquel ciego ahora ve mucho más de que los que han tenido vista toda la vida pueden ver. Él va simplemente siguiendo a Jesús. No sé a dónde vas, no sé a dónde me diriges, no sé por qué montaña o por qué avenida me vas a llevar, pero yo estoy seguro porque tú vas al frente. Esa es la actitud de un siervo. No sé a dónde el amo me lleva, pero yo sé que puedo estar confiado y seguro porque Él va al frente. Aquí está la esencia del servicio. Seguimos las pisadas del maestro y cada vez que queremos dirigir o tomar la posición de un gerente, de un emprendedor, de un importante, erramos, pecamos, fallamos y nos comprometemos de forma equivocada. La historia de Bartimeo incrustada en esta narración que Marcos está haciendo nos recuerda que no hemos sido llamados a la salvación para sentarnos, sino para servir al crucificado. Nadie al que el Señor llamó a la salvación, nadie ha sido llamado para estar sentado, sino sirviendo al crucificado. Vean cómo la Biblia sostiene esto. Romanos 6:22. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Siervos de Dios. Fuimos hechos siervos de Dios. Fuimos hechos siervos de Dios. Esta debe ser nuestra convicción. O véanlo en Salmo 116, versos 16 y 17. Ah, Señor, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu siervo. Tú desataste mis ataduras. Te ofreceré sacrificio de acción de gracias e invocaré el nombre del Señor. ¿De quién somos siervos? De Dios, del Señor. O véanlo en primera de Pedro 4, 10, 11. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Sirviendo como buenos administradores. ¿Para qué? ¿Para tu prestigio? No. Para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo. O Colosenses 3:23. Todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Y no para los hombres. Permíteme, para cerrar, reconocer tres verdades por causa de nuestro servicio a Cristo. Y emanan de los tres puntos que ya mencioné. Número uno, nuestra identidad ya no está en nuestras vidas. Nuestra identidad ya no está en nuestras vidas, ya no está en nosotros mismos. Nuestra identidad proviene de Cristo. A la luz de este pasaje debemos preguntarnos, ¿qué asientos de poder están forjando mi identidad? ¿Qué asientos estoy buscando para tener identidad en algo o en alguien? ¿Qué buscas? ¿Qué busco? ¿Qué pretende mi corazón al querer una posición que Dios no me está dando? ¿Qué pretende tu corazón? La respuesta a este conflicto en nuestras vidas descansa en la obra de Cristo. Hay un tipo de siervos a los que Cristo sostiene y hay otro tipo de siervos a los que Cristo no sostiene. Cristo está comprometido con los siervos a los que Él llamó. Pero Cristo no está comprometido con los siervos que se autollaman.
tarde o temprano caen. Mira el salmista, ve la sabiduría de la escritura en el 75:6, porque ni del oriente, ni del occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, sino que Dios es el juez. Escucha eso, Dios es el juez. A uno humilla y a otro ensalza. ¿Quién promueve? ¿Quién es el que promueve? Dios. Nada más. Número 2, nuestro éxito no es logrado avanzando hacia el frente. La lección para Jacobo y Juan no es ven al frente. La lección para ellos es vayan atrás. Nuestro llamado no es empujar a otros. Nuestro llamado es avanzar conforme somos el pueblo de Dios, no buscando tener un perfil alto, no buscando ser populares en las redes sociales. Nuestro llamado es una vida entera de servicio al Señor. Sufrimos dentro del pueblo de Dios, no fuera del cuerpo. Los sufrimientos a los que Dios o a los que Jesús convocó a sus discípulos no eran sufrimientos fuera de la comunidad apostólica. Todos sufrieron. Y la forma como el cristiano sufre es que sufre en comunidad. Solo que el sufrimiento tiene un mal entendimiento de nuestra alma aturdida. El sufrimiento no entendido correctamente puede aislar a una persona en vez de unirla o adherirla de una manera más firme en el cuerpo de Cristo. No estamos por encima del dolor de otros, debemos estar con ellos. Hermanos, debemos servir sufriendo. Servicio no es igual a popularidad. Servicio es igual a un poco más de sufrimiento. Número 3, nuestra dependencia al Señor debe ser total. Debe ser total. En nuestras luchas diarias vamos a seguir siendo tentados, probados, y debemos cultivar nuestra dependencia del Señor en todo momento. Aprendemos a depender del Señor no cuando nos va bien. Aprendemos a depender de Dios no cuando somos exitosos según este mundo. Aprendemos a confiar y a depender de Dios en los momentos cuando no tenemos otra opción sino clamar al Señor. ¿Cuál fue el clamor de Bartimeo? Obsérvalo en el texto. ¿Cuál fue el clamor de Bartimeo? Ten piedad de mí, oh hijo de David. ¿Cuál debería ser nuestro clamor como siervos del Altísimo? El mismo. Ten piedad de mí, oh Dios. Este es el grito de los desesperados que no tienen nada que ofrecer al Señor. Ese es el grito de los desesperados que nos acercamos al altar de Dios con manos vacías y le decimos al Señor, ten piedad de mí. Este debería ser el himno de batalla que todos nosotros cantamos todos los días al despertar y todas las noches al dormir. Ten piedad de mí, oh Dios. Bueno, déjame cerrar. Este es el último milagro de sanidad que se registra en el Evangelio de Marcos. Y ciertamente va a encajar con todo el tema de que Jesús es el siervo en el Evangelio de Marcos. Aquí vamos a ver a Jesucristo, el siervo sufriente de Dios, caminando hacia la cruz. Y sin embargo, se detiene para servir a este hombre en una situación deplorable de su salud. Vivía de la limosna, por eso es que el texto dice que era un mendigo. Vean la misericordia, vean la gracia, vean el amor de Jesús con el cual estuvo a servir, con el cual estuvo dispuesto a servir a Bartimeo. Cuando Jesús estuvo en su momento glorioso del sacrificio. Vamos a ir a ese momento glorioso del sacrificio. Él está
en el Gólgota, la montaña de la crucifixión o en el monte Calvario. Él está allí, está en una cruz, ¿no es así? Algunos predicadores lo llaman el hombre de la cruz del medio. Ese es el hombre de la cruz del medio. Él está en el medio. Alguien está a su derecha, alguien está a su izquierda. Esos eran los tronos que Jacobo y Juan no entendían. Los dos son pecadores. Uno va a clamar a la misericordia de Dios y el maestro le va a decir, esta noche cenarás conmigo en el paraíso. Jacobo y Juan querían los asientos principales. Bartimeo solo quería seguir a Jesús. ¿Y tú? Jacobo y Juan creían merecer algo mucho más grande. Bartimeo exclamó solamente, ten piedad de mí, como un pobre miserable. La pregunta lacerante que debo hacerme a mí, que debo hacerte a ti, que debo hacer a todo nuestro auditorio esta mañana para orar es, ¿con quién te identificas? ¿Tu historia es la de Jacobo y Juan o tu historia es la de Bartimeo en este pasaje? Que no quieres otra cosa sino seguir a Jesús y permitir que Él sea el amo que determina y domina hacia dónde vas. Aquí radica en la obra de Jesús en el versículo 45 nuestro mayor ejemplo de servicio. Pero si perdemos de vista el servicio cristiano, nos perderemos la verdadera aventura y el verdadero deleite en el Señor. La vida del creyente no se trata de tu gloria o de mi gloria. La vida del creyente se trata de la gloria de Cristo, no de nuestra reputación, no de nuestra promoción, no de nuestra agenda, no de nuestras ideas, no de nuestros programas. La vida del creyente se trata realmente de la gloria de Dios. Eso es lo que debe mover todo, todo, absolutamente. Y si esta mañana tú tienes que clamar al Señor como lo hizo Bartimeo, entonces clama a Él, clama a Él. Deja el lugar de Jacobo y Juan para otros. Habrá muchos otros que quieran hacer la petición que Jacobo y Juan hicieron. Hay una fila enorme queriendo hacer esa petición. Deja ese lugar y ven a la aldea junto a los mendigos, ven a la aldea junto a Bartimeo y clama al hijo de David, hijo de David, ten piedad de mí. Cuando hagamos eso, entonces podremos presentar un servicio al Señor mucho, mucho, por mucho más loable de lo que estamos haciendo ahora, porque lo único que buscaremos es que Cristo sea conocido, que Cristo sea dado a conocer en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Oremos. Padre, estamos agradecidos esta mañana, esta tarde, que podemos acudir a ti, que podemos venir delante de ti con corazones humillados, rendidos, postrados ante la evidencia de que tú eres nuestro Señor y Rey. Qué maravilloso es poder tener un corazón delante de ti, en el cual nos permites venir delante de ti y poder regocijarnos y poder gozarnos de la obra de Dios sobre nuestras vidas. Qué maravilloso es que podemos acudir delante de tu presencia con una actitud adecuada, no buscando lo nuestro, no buscando nuestra gloria, nuestra popularidad, no buscando hacer las cosas simplemente para el ojo humano, sino buscando hacer todo absolutamente para tu gloria. Señor, danos esta actitud, no reyes, no siervos, no reyes, no gobernantes, sino siervos simplemente. Danos la actitud de Bartimeo, que entendía que solo tú
eres lo más importante que debemos tener. Danos la actitud de Bartimeo de que te sigamos. No nos llamas para que vayamos al frente, nos llamas simplemente para que te sigamos, para que seamos tus seguidores y mientras te servimos podemos proclamar a los demás siervos, no reyes. Que todo lo que hagamos lo hagamos para tu gloria, que todo lo que hagamos lo hagamos, Señor, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios que tú nos has dado. Que todo lo que hagamos sea para que el nombre de Cristo sea reconocido más y más. Que no usemos las herramientas que tenemos a nuestra disposición o a nuestra mano como la oportunidad para destruir a los demás, sino que realmente entendamos que nos has dado la gran oportunidad de edificar. Y mientras nosotros edificamos, sabemos que otros destruirán, sabemos que otros no sabrán cómo hacer las cosas, pero entonces danos un corazón limpio, danos un corazón puro, danos un corazón recto, que te busque a ti, que busque agradarte a ti, que busque honrarte a ti. Señor, si esta mañana en el auditorio hubiese una persona que no camina contigo en esta libertad, yo pido que traigas convicción de salvación a su vida. Si en la transmisión hubiera alguna persona que no tiene la seguridad de ser un siervo tuyo, por favor, yo pido que tú traigas convicción esta mañana a sus vidas. Y aún, Señor, que restaures en todos nosotros un espíritu adecuado y correcto de servidumbre delante de ti. No nos salvaste para sentarnos, nos salvaste para ser utilizados para tu gloria y para comunicar y para proclamar a otros todas tus bondades. Así que yo pido que tú nos asistas en esta gran tarea, de tal manera que todo lo hagamos por ti y para ti. Señor, bendice a esta Grey, bendice a tu pueblo reunido en este lugar y permítenos en todo momento y en toda situación buscar agradarte solo a ti. Lo pedimos en Cristo Jesús en esta hora, Señor. Amén.